Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla magistral. Hoy tenemos como profesor invitado a Sergio Gil. Nos vamos a centrar en un tema que es bastante novedoso y muy interesante. Ahora nos va a detallar Sergio los puntos que vamos a tratar en esta charla. Vamos a tratar el tema de la gastropología como una nueva herramienta en el sector. Sergio es fundador de Restaurantes Sostenibles, director de Restaurantes Sostenibles, del concepto de gastropología, antropólogo, y creo que también tienes varios locales en Barcelona, pero me gustaría que me comentaras un poquito más sobre esto. Os recuerdo a todos que podéis mandar las preguntas o las dudas que tengáis a través del chat y que en la segunda media hora de esta videollamada, a las 7:30, empezaremos a lanzárselas a Sergio para que nos vaya respondiendo una a una. También os voy a escribir en el chat un cupón de descuento que podéis utilizar las próximas 48 horas a los que aún no estéis suscritos a la plataforma. Sergio tiene un curso con nosotros aplicado a la sostenibilidad en bares y restaurantes que también os invito a que veáis. Así que nada, Sergio, te cedo el turno. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y espero que disfrutéis mucho de esta super masterclass. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, Marina. Buenos días a los que nos veáis desde América. Gracias por la invitación y si os parece, he estructurado la ponencia, la charla en 4 ejes, en 4 ángulos, ¿verdad? Y de alguna manera tratará de primero hablar de gastropología como la experiencia propia que he tenido como restaurador. Decía Marina que tengo restaurantes y es cierto, soy empresario de restauración desde hace 25 años. En Barcelona ahora mismo tengo 3 restaurantes. Dentro del grupo Taberna y Cafetín. La segunda parte vamos a hablar del bar-restaurante como ecosistema protector de la vida social, pero más allá de eso, incluso ecosistema protector en clave de amparo, ¿no? Y salud y apoyo a la gente que más lo necesite. La tercera parte de esta primera media hora vamos a hablar de gastropología como una herramienta para el sector de la restauración, ¿sí? Y la última vamos a hablar de la conexión que tiene gastropología con la sostenibilidad social. Bien, pues de alguna manera empezar hablando de qué es gastropología, cómo definiría gastropología. Gastropología tiene como objetivo analizar el comportamiento del ser humano en el bar y en el restaurante, ¿sí? Y desde una perspectiva múltiple. Una de ellas como ampliación del conocimiento y, por supuesto, también otra de ellas importante, y es cómo hacer más eficaces, más eficientes nuestros propios negocios, ¿verdad? Para que el cliente, el comensal, se encuentre mejor, disfrute más de la experiencia, conecte con esa parcela de libertad que supone, ¿no?, a nivel de expectativas estar en un lugar o en un restaurante compartiendo momentos, y por supuesto que eso lo podamos canalizar para el bien de la propia empresa en clave empresarial, ¿verdad? Mi experiencia en el sector nace en un proyecto muy pequeño en un pueblito cuando yo era estudiante de antropología. De eso hace 25 años, en torno al año 98, 99, empezó aquí el proyecto con bares eventuales, puntuales. Y la característica principal de aquellos primeros años era que yo, de forma inconsciente, estaba haciendo un trabajo de campo en paralelo a aprender el oficio. Venía de otro sector, del sector industrial, y con unos colegas, unos compañeros, pues nos aventuramos a ese proyecto y quizá como a destacar de esa primera etapa, pues 2 movimientos. El primero, mi fijación diaria en hacer y establecer notas de campo. Yo cada día, cuando acababa el servicio, cuando cerrábamos caja, cuando estábamos implicadísimos, insisto, aprendiendo, sin experiencia, dándolo todo por plena juventud, lo que hacía era recoger notas antropológicas, ¿no?, del carácter y de la magnitud de que aquel día había un partido de fútbol importante, o aquel día, por el motivo que sea, la escuela tenía una actividad fuera de lo ordinario que llevaba a las madres y a los padres a otros encuentros, y eso iba creando un histórico que, al cabo de 7 años que duró la experiencia en aquel pueblo, que era un centro social, insisto, en el mundo rural, supuso prever qué iba a suceder. En cualquier caso, yo, de forma inconsciente, insisto, estaba haciendo una antropología porque mi formación venía derivada de la historia contemporánea, especializado en lo que fue el conflicto de la Guerra Civil en España, y luego, como antropólogo, pues no sabía hacia dónde dirigirme.
En esa etapa también me di cuenta de que yo me estaba desgastando muchísimo a nivel personal con algo que me empezaba a apasionar, pero cada vez me exigía mucho, que era estar al frente de ya no solamente un restaurante, aquel primera experiencia personal, sino varios restaurantes, y cómo eso demandaba por parte de mi cliente, de mi comensal, mucho de mi vida personal. Tenía, por decirlo de alguna manera, que solucionarle la vida a cada uno o a muchos de mis clientes, y eso era a expensas de la mía. Y ahí bloqueé una parte de mi vida y consideré que esa etapa tenía que terminarla. Cuento esto porque mi reencuentro de nuevo con la profesión, con la apertura de restaurantes, en el 2007 digamos que empiezo a liquidar, porque mis restaurantes se convierten en muy interesantes para el mercado, parte del parque de restaurantes que tenía, creo que tenía 5 en aquel momento, me quedo solamente con uno, y sobre en el 2007 y 2010 liquido todos los restaurantes, el mercado me los absorbe, me los compra muy bien, y es en el 2011-2012 cuando empiezo la segunda etapa en clave profesional como empresario de restauración, como cocinero, como profesional de sala, ¿sí? También como gerente. Y en esa segunda etapa, mi objetivo principal es no volver a sufrir esa dependencia, ¿no?, que tenía el cliente sobre mi persona, ¿no?, sobre tener que estar, sobre entregar energías, sobre entregar pues continuamente conversaciones, y ahí aparece la idea de crear Gastropología, ¿no?, que es de una u otra manera esa estrategia que nos va a llevar a conocer pues atajos para que el restaurante, desde el manejo de los tangibles y de los intangibles, ¿no?, ya el conocimiento antropológico, digamos, que he aplicado, ¿no?, pues puedan vivir mejor la experiencia y no sea nosotros como profesionales, los que lo somos de la restauración, más libres precisamente para tener una vida en paralelo. Ese era mi objetivo principal en esos primeros años. El salto a Gastropología como tal, como concepto, viene porque en la segunda etapa como restaurador, insisto, 2012 aproximadamente, 2011-2012, lo que propongo es levantar 4 bares laboratorio en Barcelona, bares laboratorio, ¿no?, que de una manera muy distinta me ayuden a analizar el comportamiento ya de manera detallada. Ahí ya era consciente que quería hacer una antropología del bar. La antropología es sinónimo, pues, de esa antropología del bar, antropología del restaurante, enfocándola en lo que es propiamente el comportamiento de los protagonistas. ¿Sí? En los 4 laboratorios me sirven para diferentes cosas. La primera, para establecer una metodología. Luego entraremos en el apartado 3 sobre qué es Gastropología como esa herramienta del sector, pero una metodología que me lleve a poder recoger un informe detallado que sea extrapolable y que pueda significar que se incorporen equipos a esta subdisciplina de la antropología social. En paralelo a la metodología, lo que planteo en aquel momento son establecer conceptos, conceptualizar situaciones del bar y del restaurante diarias que digamos que pueden ser interpretadas con carácter más o menos universal y que también ayuda como acelerador de partículas para aquel restaurador que está empezando o como recordatorio de lo que hace para los restauradores que ya tienen muchísima experiencia. En paralelo, en esos 4 laboratorios me atrevo a proponer, ya con el transcurso y con Gastropología puesta como es ahora, como una consultora, ¿no?, y una asesoría pues gastronómica, me propongo a proponer figuras, nuevas figuras para el sector de la restauración, que también detallaré después, entre ellas, una de ellas, el gestor de sostenibilidad. Con lo cual, esos 25 años de experiencia como restaurador son los que tiene al principio de forma indirecta y después ya muy consciente, Gastropología como carga de conocimiento en la piel, en el cuerpo de un antropólogo que ha encontrado en el bar y en el restaurante su campo de trabajo, su lugar de estudio y que lo comparte, ¿no?, continuamente en trabajos de asesoría, en trabajos de consultoría y también en trabajos de investigación sobre diferentes puntos que nos parecen trascendentes. Os pongo el ejemplo, aquí quería cerrar con un ejemplo, en cada bloque lo haré, de cómo el otro día en una conversación con un colega, con Joan Rivas de Fundación Alicia, discutíamos sobre qué teníamos que interpretar como gastronomía. Y os he hecho una pequeña definición a la que le debo mucho a su aportación, y digo que la gastronomía o aquella parte de la gastronomía que se ejecuta en el universo bar-restaurante deberíamos encuadrarla en lo que llamamos artes escénicas. Es decir,
dentro de lo que sería el teatro, la danza o la música. Fijaos que dentro del teatro, danza o la música, que son las artes escénicas, hay otras disciplinas como son el cabaret, el circo, la ópera, la zarzuela, los musicales, los títeres, y pregunto, y no de una u otra manera también, los servicios de restauración en sala, la performance que hacemos todos. Lo dejo ahí, ¿no? Y pongo eso encima de la mesa porque es uno de los temas que vamos a tratar continuamente desde Gastropología, ¿no? Esa cátedra que es el paraguas de muchos movimientos. Paso pues al segundo bloque y hablamos del bar-restaurante como ecosistema protector. Fijaos que aquí lo que me gustaría destacar es una suerte de derecho al bar. Creo que el bar y el restaurante suponen, y esto lo hemos evidenciado durante estos años tristes, ¿no? De encierro y de pandemia, que la vida social es fundamental para el espíritu, para la mente y para el cuerpo, para la salud de las personas. Y aquí creo que el bar y el restaurante tienen esa función, una función social de socialización, pero si me lo permitís también de sociabilización. ¿Y dónde está la diferencia? Socializar lo necesitamos todos. Sociabilizar es el impulso que ciertos lugares, como son el bar, el restaurante, y yo los conceptualizo siempre desde la idea de que son espacios frontera, son también en este caso como lugares ideales para forzar la socialización. Y sociabilizar es socializar de una manera muy concreta y de una manera más concreta todavía en el marco del bar y del restaurante. Salimos fuera a celebrar, salimos fuera a conocer, salimos fuera a descubrir y a ser descubiertos. La horizontalidad que nos representa las relaciones que se dan en el marco del bar y del restaurante son una ventaja a la hora de poder seguir relacionándonos de una forma espontánea con el otro. Vamos con gente, pero también conocemos gente. Y con la gente que vamos, digamos que formamos un grupo que está expuesto, como decía antes, a la mirada del otro. El bar-restaurante como ecosistema protector creo que debería ser contemplado de otra manera por parte de la administración sobre todo, ¿no? Porque podría formar perfectamente parte del engranaje de los mecanismos de salud pública. En lugares como en España no se puede interpretar la vida sin el bar, no solamente en España, en todo el arco mediterráneo, no solamente en el arco mediterráneo, en toda la América de habla hispana, y no conozco ningún lugar del mundo que no tenga bares, y sí conozco muchos lugares que han perdido los bares y que a partir de ahí son menos, digamos que, accesibles, ¿no? Para la vida social. Aquí creo que es muy, muy importante darnos cuenta, aparece el fantasma de la despoblación en buena parte de España, que ese lugar en el que puedes ir para, bueno, para desconectar o para conectar con el otro, ese lugar que te abriga, que te ampara, que te permite relacionarte e incluso inventándote quién eres en ese momento, pues es algo que va muy vinculado a la salud del comportamiento gregario que tiene el ser humano, que sin esa vida social pues se empobrece, enferma y desvanece la propia naturaleza del ser humano, ¿sí? De ahí la importancia también de gastropología, como una antropología lógica para abordar estos temas del bar, con esa metodología que ahora os voy a esbozar y con esa idea de conceptualización permanente, ¿no? Poniendo temas de discusión para siempre, ¿no? Abordar las dos problemáticas que tiene la antropología. Por un lado, ¿qué tiene de particular esta acción en una cultura concreta? Y por otro es, y esta particularidad en esta cultura concreta no se da de forma extensiva en todas las culturas, ¿sí? ¿Esto es propio solamente de unos cuantos o esto es general en todos? Y si es general en todos, ¿qué particularidad tiene la forma de interpretarlo unos cuantos? No siempre apunto al chiste de los bongo bongo. Al final, ¿no? La tribu de los bongo bongo, seguro que cuando un antropólogo nos ponemos a generalizar, lo hace de cualquier otra manera. Pero ese es uno de los esfuerzos que, bajo mi punto de vista, tiene que hacer la antropología y, por supuesto, esta antropología del bar, no lo que vengo llamando gastropología. ¿Sí? Paso, pues, al tercer bloque, ¿no? Porque fijaos, solo tenemos 30 minutos y tengo que ser pues, muy dinámico para intentar abordar los 4 puntos a los que me he comprometido. El tercer bloque sería gastropología como esa herramienta para el sector. ¿Para qué sector? Para Horeca, para el sector de la restauración, para el sector que, digamos,
que más atractivo supone a la gastronomía, ¿verdad? O al menos desde el punto de vista de un amante de la vida social y de un empresario de la restauración, ¿sí? Pues bien, la herramienta se compone, como decía, de una metodología inspirada, ¿no? Prácticamente copia, ¿no? Sí, copia el método etnográfico. El método etnográfico es una manera de acercarse a la problemática. A la disciplina, la antropología, la etnografía, tiene por característica ese acercamiento desde lo que llamamos observación participante y digamos que en la metodología yo la divido en dos bloques. Por un lado está el bloque de la observación, donde hay 3 niveles. El primer nivel es un nivel periférico, observamos la problemática del bar y del restaurante desde fuera, por supuesto sin ser percibidos, sin ser ni siquiera sospechados, y hacemos un análisis general de lo que está sucediendo en ese bar visto desde la calle y en todos sus colindantes. ¿Sí? Ese momento es un momento crucial, incluso para aquellos que quieren hacer un estudio de mercado, pero puede ser para gente que ya tiene abierto el restaurante, profesionales, y lo que quieren es averiguar, hacer cambios y averiguar qué problemáticas sospechan pero no acaban de apuntar. Por lo cual, primera parte de la metodología dentro de la observación, la periférica. La segunda parte sería la flotante. La flotante es similar a lo que sería un mystery dinner, ¿sí? Estamos dentro, no sabe nadie qué objetivo tenemos, actuamos como un comensal más, como un cliente, y a partir de ahí observamos cómo funciona todas las lógicas, las dinámicas, ¿sí? La comedia de situaciones que es el bar y el restaurante en sus máximas dimensiones. Podemos ver la lógica del servicio, podemos observar las coreografías, podemos observar las atmósferas, ¿sí? Los precios, por supuesto, la oferta culinaria. Esa parte, digamos que flotante de la observación también es trascendente en la medida en que aún estamos en cierto anonimato. Pasamos al tercer bloque, que sería la observación propia, participante, donde declaramos abiertamente que somos investigadores, que tenemos un objetivo, que estamos allí con un propósito y que debemos conectar pues, con los agentes, con aquellos, la caza del informante, ¿no? De una manera más o menos organizada, más o menos estructurada. En ese momento tenemos que conseguir que lo anterior adquiera lógica. En esa honradez y honestidad del investigador tenemos también que conectar en la confianza con el informante para pasar al segundo bloque. El segundo bloque estaríamos dentro de lo que llamamos la entrevista. Y formas de entrevistar hay múltiples, focales, pautadas, semiestructuradas, guionizadas, ¿sí? Pero en este caso tenemos 3 niveles, que el primero sería la entrevista informal, que conecta directamente con la observación participante. La última fase de observación conecta con lo que es la entrevista informal, para pasar después a una entrevista pautada o semiestructurada, donde acordamos con el informante pues una serie de preguntas y unas respuestas. El último bloque de lo que sería el metodológico por parte de gastropología sería propiamente la parte corroborativa. Fijaos que la mayoría de las investigaciones que hacemos vienen dadas por el cliente, nos lo solicitan, y ahí debemos comparar aquel informe que tenemos prácticamente finiquitado con la percepción del contratante para de una u otra manera devolverle y tener en cuenta también su visión, porque suele ser el que mejor conoce, se ha hecho muchas preguntas o tiene muchas preguntas por resolver, y eso nos da otro gran abanico de conocimiento. El objetivo final, en el informe final, cuando aparece esta parte corroborativa, es precisamente tener un análisis detallado de aquel primer problema que se nos ha puesto encima de la mesa. No se puede salir a investigar sin una hipótesis, sin una serie de problemas, pero también hay que interpretar que la antropología está viva y que esa hipótesis debe ser lo suficientemente abierta, ya que estamos en un contexto donde está la vida en marcha, ¿no? La acción en marcha del bar, pues acaba muchas veces abortando las expectativas hipotéticas. En base a la metodología. Para acabar con este bloque y conectar el cuarto, insisto, y tenéis que perdonadme, ¿no? Pues lo acelerado de todo esto, hablemos de los conceptos que aparecen en gastropología. Os invito a que hagáis una lectura, se llama El fraude y el desencanto, que podéis, luego os pondré el enlace si os parece, acceder, y tendréis una suerte de 50, 60, 70 conceptos que han ido saliendo de lo que es el día a día del bar y del restaurante. Lo último en este bloque, deciros que 4 figuras profesionales, y de forma también, insisto, muy epidérmica, ¿no? Muy sutil, hemos propuesto desde gastropología. La primera sería el gestor de sostenibilidad, y me la guardo después para conectar con el cuarto bloque. El gestor de sostenibilidad es una especialista, la gestora de sostenibilidad, precisamente en desarrollar planes activos
planes determinantes, realizables, viables, buscando la rentabilidad en torno a los 3 ejes, el producto, el planeta de las personas. Me lo guardo para después. La segunda figura, y creo que quizá la más desarrollada o la más atractiva, ¿no?, para el amante de la gastronomía y para el profesional, es la anfitriona o el anfitrión flotante. Viene a desarrollarse desde la sala, desde lo que serían las bambalinas, y lo que maneja son 9 intangibles. Los intangibles que maneja crean en combinatorias precisas pues una atmósfera determinada para llevar el restaurante, el bar, al clímax máximo de explotación, pensando que la explotación debe ampararse en algo que es para mí fundamental, que es el de permitir espacios de libertad y desarrollo personal. Esos espacios de libertad y desarrollo personal suelen darnos unos grandes marcos de consumo convivencial. La tercera figura sería el flexor de equipos, y sería para dar cabida a profesionales ya veteranos, ya veteranas, que pueden reenfocar su carrera en esas dinámicas nuevas, en esas dinámicas que les permiten servir de almohadilla para evitar el conflicto de gente que entra y gente que está y gente que se va, de gente que tiene otros ritmos. Es un compañero fiable para la plantilla, y es también un aliado potente para la dirección. La última figura es el retroprofesional. El retroprofesional también conecta con el último bloque, que es la sostenibilidad. Y el retroprofesional busca en el pasado, es un historiador en viaje que busca en el pasado explicaciones para ponerlas en el presente de cosas que se hicieron en aquellos archivos, ¿no?, en aquellas vivencias, en aquellas entrevistas a profesionales ya jubilados o en la última etapa suya profesional, y busca explicaciones para proponerlas en clave de sostenibilidad a un modelo que es el rescate de ciertas formas, y esa retrogastronomía que ejecuta el retroprofesional se convierte en vanguardia en la medida en que, filtrada para las necesidades y los tiempos actuales, es, insisto, una fuente de inspiración, es un manantial en el que poder beber, en el que poder amamantar, ¿no?, nuevas ideas. Yo, en mi proceso creativo, digamos que continuo de crear espacios, digamos que he llegado a desarrollar 17 proyectos propios, ¿no? Ahora estoy a punto de abrir otro local en Barcelona. Pues en ese proceso creativo, al final de los finales, acudo a la retrogastronomía como línea de vanguardia de tendencia. Vuelvo a disculparme por no tener tiempo para poder, pero a las preguntas, si queréis, puedo responder. Y entramos en el cuarto bloque, nos quedan 7 minutos, que es la conexión entre sostenibilidad social y gastropología. El interés que tiene el antropólogo, el interés que tiene, ¿no?, pues este gastropólogo que trabaja sobre el restaurante, es que las relaciones personales se den de la manera, digamos, políticamente más libres, ¿sí? Yo creo que aquí es interesantísimo precisamente la sensibilidad con la que se puede interpretar el factor social. Y aquí vienen desde los equipos y el liderazgo, aquí vienen desde las políticas de asimilación de la plantilla, por supuesto el salario. Aquí vendría conectándose con lo que es la sostenibilidad social, aspectos, como antes decía, del ecosistema protector que debe suponer y llevar el restaurante. Hace también unos días tengo la suerte de compartir desde Fundación Restaurantes Sostenibles encuentros con muchísimos profesionales. Hablaba con un restaurador en Zaragoza que me decía que tiene una política 365, ¿no?, pues de apoyo a las personas de su comunidad que tienen más dificultades en un momento crítico, de nuevo, ¿verdad? La sostenibilidad social y gastropología ahí casan, desde también la integración de personas que tienen grandes dificultades de incorporarse al mercado laboral por la estigmatización que viven o por el momento crítico, para poder incorporarse con perspectiva. Intelectualizar la profesión es también una función fundamental. Darle la categoría de investigador al personal de sala, al personal de cocina, y no solamente desde lo que podemos interpretar como la alta cocina. Luego os leeré también qué entiendo yo por gastronomía sostenible y qué diferencia planteo entre alta cocina y alta gastronomía. Alta cocina la determina el mercado. Alta cocina son los galardones y son bienvenidos. Tengo grandísimos compañeros que hacen un trabajo buenísimo, y normalmente la alta cocina es alta gastronomía, pero hay muchísima alta gastronomía que no es necesariamente alta cocina y que está desarrollando con políticas sociales y con I+D continuo, y está abrazando la sostenibilidad, ¿no? Y están desarrollando pues líneas, digamos, que de readaptación y de honestidad
total, de honradez total con los tiempos y con las necesidades que tiene la sociedad. El bar y el restaurante, con toda su plantilla, debe estar siempre al hilo de lo que necesitan sus vecinos, las comunidades que nos albergan. Ser conscientes de qué significa tener un bar abierto, un servicio, ¿no? Yo una vez también teoricé sobre que jamás he tenido vocación de servicio público, pero lo que sí que tengo es una gran vocación de ayudar al otro y de aprender mirando al otro. Podéis imaginaros lo atractivo que supone para mí esta profesión. Yo soy un apasionado de lo que hago y creo que me gustaría poder transmitiroslo, ¿no? Creo que ese giro de ver el bar no como un lugar necesariamente pues de dispersión, de vicio, ¿no? de desenfreno o de evasión, sino todo lo contrario, un lugar de construcción, un lugar de concreción, de acción hacia los demás, ¿no? Un lugar que más que de ocio es de trabajo continuo, pero de trabajo en el cuidado de las relaciones. También conecta con la sostenibilidad en ese apartado personas de sostenibilidad social. Voy cerrando y resumiendo porque me quedan 4 minutos. Deciros que desde Fundación Restaurantes Sostenibles y desde Gastropología Restauración Sostenible, porque ya Gastropología no atiende ningún cliente que no tenga matices de sostenibilidad, creemos que el eje principal de la sostenibilidad que se nos viene encima, porque no interpretamos la sostenibilidad desde las aras del poder, desde arriba hacia abajo, sino como una posibilidad de dar un giro a esta economía lineal, ¿no? De desaprovechamiento total y de explotación. Creemos que Gastropología y la Fundación Restaurante Sostenible, en los 3 pilares, el eje personas es el clave. Fijaos que, y lo divido en cierre, tendríamos planeta, medio ambiente, pues, tendríamos producto, ¿verdad? Y tenemos personas como para nosotros el eje principal a cuidar. A cuidar porque también hay cierta rebelión lógica al final, ¿no? Como desencadenante de muchos años de una malísima prensa de lo que significa trabajar en restauración, ser camarero o ser cocinero, a pesar que ser cocinero ahora o algunos cocineros han logrado prestigio, parece que trabajar en el mundo de la sala, en el mundo de la restauración, es un mundo esclavizante y no debería ser así. Tenemos la gran oportunidad de estar en contacto continuo con el otro. Creo que todos los camareros, o los buenos camareros, los buenos barmans, los buenos baretistas, ¿no? En el fondo son perfectos analistas, son etnógrafos, son antropólogos, ¿no? Que pueden ejercer en cualquier momento con las herramientas adecuadas. Y Gastropología va dirigida sobre todo a ellos, al profesional, también al curioso. Pero pensad que el profesional seguro que sabe de lo que estoy hablando, seguro que estas cosas le suenan, sabe prever, ¿no? Hacia dónde se va a mover, interpretar al otro para saber qué movimientos va a hacer, y todos los conceptos de gastropología que vienen dados por esa metodología, que viene dada por esos varios laboratorios que en su momento puse, que viene dado, ¿no? Por una conexión entre el conocimiento académico y sobre todo muchísima experiencia personal, son útiles para afianzar el conocimiento que ya tienen. Conexión, pues, de sostenibilidad social con gastropología. Y cierro leyéndoos también una afirmación que en un congreso el otro día apuntaba, ¿no? Me decían que qué es hacer gastronomía sostenible. Y creo que es un acto de corte político que implica intervenir en la vida social, comprometerse con la defensa de libertad de acción a través del intercambio del conocimiento en los espacios de sociabilidad por excelencia, como son el bar y el restaurante, en todas sus formas y manifestaciones. Y, por supuesto, supone significarse, haciéndolo a favor de todas esas luchas que abogan por el acceso universal a una alimentación saludable y a un espacio de encuentro con el otro libre. Gracias y doy paso a las preguntas. Muchas gracias, Sergio, por tu charla. Sí que tenemos varias preguntas, así que te las voy a ir lanzando. Igualmente, has comentado varias veces que tenías que recortar un poco el contenido. Si en algún momento quieres profundizar más sobre algún tema, pues podemos ir intercalando, ¿vale? Como quieras, perfecto. Sí, vamos allá. Nos pregunta Daniel Vergara. Dice, hola, soy Daniel de Bodegas Mezquita de Córdoba. ¿Qué responsabilidad creen tienen los restaurantes en el resguardo de las recetas tradicionales en el acervo cultural? Yo creo que responsabilidad la que quieran asumir los restaurantes, ¿sí? Pero sí que creo que es cierto que las recetas, digamos que adquieren otra dimensión en el momento en que se dan en un contexto fuera de la familia, fuera del ámbito doméstico, ¿verdad? Y creo que son, y lo digo continuamente, que la restauración somos
responsables del impacto que tenemos, el impacto diario sobre nuestro cliente y el impacto mediático que lleva años adquiriendo lo que supone tener restaurantes. Es muy atractivo el restaurante y el bar para comenzar para el cliente, y lo que se hace ahí adquiere otra dimensión. Creo que es muy importante, de hecho colaboramos con varias fundaciones, ¿no? Y dentro de las líneas que tiene la Fundación Restaurantes Sostenibles, una de ellas es el respeto a la tradición y al recetario. Y ahí iría conectado con esa figura del retro profesional o de la retrogastronomía que antes he esbozado, ¿no? Pues de una forma así muy frugal, ¿no? Pero creo que interpretable. Vale, perfecto. Nos pregunta Julieta, dice, bueno, saludos desde Argentina, ¿algún curso web para ampliar la información? Podríamos recomendarle primero el tuyo, el que tenemos en Esculinario, Julieta, que es la sostenibilidad aplicada a bares y restaurantes. Y Sergio, si quieres comentarle algún foro más, alguna web. Bueno, pues yo os invito a conectar con Fundación Restaurantes Sostenibles, es 3W, lo puedes apuntar. Lo voy a escribir, sí, se lo escribo yo. Es sí, 3W en restaurantessostenibles.com. La fundación alberga a restaurantes de España, pero tenemos una sección en América. Fijaos que estamos creciendo en América con profesionales y colegas que inesperadamente se han interesado por lo que hacemos desde fundaciones, desde gastropología, con lo cual ahí veréis, el participar de la fundación significa acceder a este curso de Esculinario, por supuesto, y algunos más. Luego soy docente de algunas universidades, no sé por cuánto tiempo más puedo seguir con la docencia a nivel presencial porque tengo muchas obligaciones, pero sigo participando en Basque Culinary Center, por ejemplo, o en la Universidad de Barcelona, la Universidad de Cádiz y pronto la Universidad de Madrid, que tendré que estrenar por algunas de las que hago. Dentro de la Fundación Restaurantes Sostenibles, insisto, también tendréis un nuevo elemento, que es un campus de conocimiento, y dentro del campus de conocimiento lo que vamos a llamar el Instituto de Gastronomía Sostenible, y por supuesto con Esculinari vamos a tener siempre una alianza. Perfecto, muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Marta de Albacete nos dice, ¿cómo podríamos aplicar gastropología al personal de los restaurantes? Pues buena pregunta, porque me permite, aquí sí que me pide, ¿no? Digamos que desarrollar mejor las 4 figuras. Mira, necesitamos aplicarla al personal de restaurantes. Gastropología está pensada para ellos. Y gastropología está pensada para mí, y a mí me ha ido muy bien. Yo tengo mucha suerte de en algún momento dado sistematizar mi manera de analizar qué me sucedía. Fijaos que yo como restaurador he tenido, pues, eso, el éxito, ¿no? El éxito porque el cliente, cada negocio que he abierto, y son muchos, al final tienen respuesta por parte del cliente, ¿no? Y eso es lo que te dice que tu negocio tiene sentido, tiene lógica para ellos, ¿no? Más allá de después de esta parcela, digamos que más académica o más de compartir conocimiento. Yo con la academia tengo mucho desencuentro continuamente, ¿eh? Y es normal, porque los que venimos del trabajo de campo diario, de la calle, de la empresa, pues muchas veces nos parece superficial, ¿no? Planteamientos naif. Pero bueno, eso sirve para que el personal avance, tenga conocimiento y desarrolle estrategias claras. Os decía, una de ellos, el gestor de sostenibilidad. Tenemos que tener un restaurante hoy en día, un gestor de sostenibilidad, sí o sí, que nos desarrolle planes realizables, con lo cual viables, y que giren en torno a la rentabilidad. A mí no me gusta el término de sostenibilidad económica, no me gusta, ni social, no me gusta, pero sí que entiendo, por supuesto, que estamos delante de un negocio. No me gusta por el término en sí mismo, porque si no, todo es sostenibilidad. Uno puede tener sostenibilidad de todo tipo, sostenibilidad matrimonial, sostenibilidad energética, sostenibilidad, no, esto es una palabra que se ha desvirtuado y que está machacadísima y no nos serviría más que para lo que ya quieren que no nos sirva, ¿no? Que en el fondo es para que no sepamos de qué estamos hablando y ceder todo el control a estamentos de poder con agendas irrealizables y absolutamente, pues no, muchas veces desquiciantes, ¿no? Porque por lo infantiles que son. Pero en cualquier caso, el gestor de sostenibilidad es clave en el restaurante, con una función de hacer planes a 1, 3 y 5 años. Insisto, quien quiera saber más ahí, Fundación, Restaurantes Sostenibles o Gastropología. Segunda figura, el anfitrión o la anfitriona flotante. Este es personal de sala, este no es un metre, este o esta lo que hace es calibrar. ¿Calibrar el qué? Calibrar la luz, calibrar la temperatura, calibrar la música, calibrar el ruido, calibrar los olores, calibrar las distancias, calibrar la coreografía del personal, calibrar, contracalibrar, generar una mise en place perfecta antes de que llegue el primer comensal, modular durante el servicio, para después volver a analizar qué ha sucedido para ponerlo encima de la mesa al día siguiente. Es decir, este caso es un ejecutor,
¿no?, de la lógica que debe tener el servicio. Porque los bares, antes decía, y los restaurantes son materias vivas, no son seres vivos que tenemos que escuchar y recalibrar. Tercera figura, el flexor grupal. Flexor grupal también está pensada para ese personal que está en su fase final y que todos hemos vivido ahora que querían dejarnos porque el gran impacto que ha supuesto el COVID hacía que mucha gente cambiara de sector o simplemente quisiera prejubilarse. Y ahí esa figura es fundamental. Yo lo he comprobado dentro de mi equipo y con más equipos, gente que venía de la cocina y que de repente ahora pues se le quitan hasta 30 horas de cocina para que esté como acogiendo o en momentos puntuales apoyando y sobre todo limando posibles asperezas que se dan en la lógica del día a día y en momentos muy complicados para mucha gente, ¿no? Que siempre son los servicios momentos complicados, pero aquí tenemos gente muy heterogénea en plantillas. La última figura, vuelvo otra vez al retro profesional, que es una figura que es compatible con muchas. No digo que cada restaurante tenga estas 4 figuras exclusivas, que también perfectamente. Yo ahora creo un formato muy pequeñito, muy dinámico, pero me apoyo en el retro profesional. Y creo que lo puedo decir ya. Pensad que yo lo que abro en cuestión de unas semanas, no lo puedo decir. No lo puedo decir. En Barcelona es un concepto totalmente novedoso, pero amparado en una cocina que se hace mucho ahora, pero mucho más antes, y sobre todo cómo se va a vender eso, que es como se vendía antes, esa cocina de tapas tradicional, tremendamente organizada. Con lo cual, 4 figuras perfectamente aplicables al bar y al restaurante. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Vamos con una pregunta de Francisco Javier. Dice, hola, buenas tardes, Chef Cruz, desde Córdoba, y para mi plato es, ¿cómo aplicamos la gastropología en nuestra demanda diaria de menús para domicilio, oficinas y personas que no tienen tiempo para ir a nuestros bares y restaurantes? ¿Córdoba, España? ¿Córdoba, Argentina? Córdoba, Argentina. Lo siento, no te puedo ayudar en eso. El bar y el restaurante es presencial para mí. Y además soy categórico. El resto no es un bar y un restaurante. El resto es un lugar donde se hacen platos y se envían. No estoy por el delivery ni por el takeaway. Entiendo, dentro de la fundación te diría que sí. Y te diría qué praxis hay que tener para tener unos envases que tengan un poco impacto medioambiental. Pero como gastropología, como la experiencia de vivir el bar y el restaurante, es antropología del bar. O sea, no, yo no voy a renunciar al bar. De hecho, lo que en el 2020 cayó como una bomba que desarticuló por completo toda mi propuesta, ¿no?, de libertad espacial, de consumo convivencial, ha vuelto a repuntar de una manera total, con más fuerza que antes. Prácticamente efervescencia religiosa es lo que estamos viviendo todos los que estamos delante del bar. Y era lo que planteaba yo en un abril del 2020. A la gente no se la puede quitar de ir al bar y al restaurante. Entiendo que hay otras formas de consumir bares y restaurantes, pero gastropología en eso no tiene nada que decir. Nos pregunta Nene García si estará disponible la grabación, así que bueno, voy a aprovechar para recordaros a todos que sí, que va a quedar como un capítulo más de uno de los cursos de Sergio. Vale, vamos a seguir con las preguntas. Os animo a que nos vayáis comentando vuestras dudas, ¿vale? Tenemos un anónimo que pregunta, ¿qué resultados obtuviste en estos primeros bares laboratorio que comentabas antes? ¿Alguna curiosidad que nos puedas comentar? Bueno, los 4 bares laboratorio, para los académicos, jamás eran laboratorios, porque las condiciones no se pueden dar. En un bar, una condición de laboratorio lógica no se puede dar. Pero a mí lo que me supusieron, primero, y lo desarrollo muy breve, es que yo salía con 3 preguntas. La primera era respecto a la patrimonialización de lo auténtico, ¿no? Y mi pregunta era, ¿aquello que es patrimonio de todos es algo que genera una pátina de realidad, de veracidad? Con lo cual el otro lo interpreta y eso hace que digamos una garantía de que venga a nuestra casa precisamente porque es la suya, y los 4 dieron en el blanco. La segunda era sobre estatus, ¿sí? El estatus social que genera, enclasamiento social le llamaba yo, por supuesto. El enclasamiento que supone ir al bar con el que nos identificamos y creemos que nos deben identificar los demás. Y eso puede ser tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Pensad que hay gente que se enclasa viniendo, digamos, que enclasamiento es una decisión, ¿eh? Es construcción social, ¿no? Luego es más o menos creíble o más o menos respetable, ¿verdad? Pero no todo el mundo se enclasa necesariamente hacia arriba, y lo conozco bien, sino que mucha gente se enclasa hacia abajo y le ponen muecas a su pistola por haber estado en bares, digamos, de cierta peligrosidad o de barrios peligrosos, pero amparados por eso. Y volví a dar en el blanco. Y la tercera pregunta que quería hacer era
sí el bar socializa de una manera diferente, es decir, la sociabilización. Y volví a darle el blanco. La sociabilización que genera el bar, el restaurante, en mis 4 formatos diferentes, con 4 laboratorios que nada tenían que ver por ubicación ni por oferta uno con otro, conseguí creer que sí, que hay una forma universal de crear, digamos, que propuestas que convergen en puntos concretos. De hecho, de ese grupo Taberna y Cafetín, a pesar de todo lo que ha pasado, deciros que he vendido alguno, porque yo me dedico a eso. Cuando mis locales que cojo y no funcionan nada, funcionan los pocos en el mercado, ¿no? Y viene otro detrás y arrea. Pues aún de esos, no de esos 4, 2 están en activo en Barcelona por puro romanticismo mío y porque a pesar de que no necesito el laboratorio y estoy muy lejos, no los visito ni siquiera, ¿no? Normalmente, debería visitarlos más, pues siguen funcionando bajo los parámetros de gastropología. Gastropología funciona, es una revolución. Ojalá hubiera más gente implicada en mi equipo y pudiéramos cubrir toda la demanda que tenemos. Ok, perfecto. Nos pregunta Jordi Manlleu. Dice que tiene un restaurante y que tiene un equipo de cocina bastante conflictivo. ¿Cómo podríamos, a lo mejor, con gastropología, qué herramienta podríamos aplicar en esos equipos de cocina? Aquí tienes varias. Para empezar, saber qué está pasando de verdad. ¿Qué significa conflictivo y por qué? ¿Dónde está el origen del conflicto? O sea, el equipo de gastropología te ayudaría a determinar cuál es el origen del conflicto, en qué punto está el desarrollo del conflicto y luego tú deberías determinar cuáles son las soluciones. El equipo de gastropología no te va a dar las soluciones. Te va a explicar, te va a radiografiar cuál es el conflicto de una manera, digamos que muy gráfica. Y en paralelo va a proponerte soluciones que si tú las ves bien, ¿no? En clave de esas propuestas de nuevas figuras, acoplándolas. Y sí que te invito abiertamente, si estás en Manlleu, a que pegues un vistazo a restaurantes sostenibles y que te pongas en contacto con nosotros. Quizá tu solución es hacer un giro de modelo. Si es que sí, y los equipos de cocina y de sala muchas veces entran en conflictos y a veces las soluciones no son las más fáciles, pero son las únicas. Pero eso nosotros no lo decimos, lo insinuamos o lo evidenciamos. Lo ponemos encima de la mesa. No somos chicote. No vamos tampoco a meter polémica, ¿no? Y a poner carne, ¿no? Carne en la picadora. Todo lo contrario, ¿eh? Siempre es intentar encontrar la vía y la solución si hay. Y si no la hay, pues lo determinan. Yo te voy a plantear, Sergio, si me permites, una pregunta también, un poco ya acorde al hilo que ha sacado Jordi. Yo estuve durante muchísimos años en Ibiza, sobre todo, que al final el trabajo de restauración es tan estacional y tan temporal, que no sé si, por ejemplo, en este tipo de estrategias, ¿no? Pues sería interesante aplicar este tipo de medidas o de herramientas, precisamente sí, porque es algo que es tan rápido y tan efímero, que dura solo una temporada, 4 o 5 meses, en mi opinión, sí, porque al final es trabajo que vas allanando, ¿no? Pero muchas veces me he encontrado con que contratar, despedir y venga, salvar la temporada. Claro, es una dinámica perversa, Marina, es una dinámica perversa, no es la ideal. Nunca es la ideal. Sostenibilidad es en tiempo y en espacio. Y gastropología, te he dicho que solamente trabaja con restaurantes que tienen matices. Y trabaja con eso porque si no sería una contradicción en mi persona diaria, ¿no? Y ya digo, yo tengo muchas incoherencias, espero que tantas como vosotros, ¿verdad? Pero menos contradicciones, ¿no? Porque intento, al menos en mi ámbito profesional, no hacerlo. Con lo cual, es difícil aplicar la sostenibilidad en plantillas tan efímeras. Ahora, la interpretación estratégica del tiempo que vamos a estar, las expectativas hipotéticas y el desarrollo que nos vamos a ver desde el minuto 1, por supuesto, y otro aspecto, la intelectualización en sesiones de trabajo previas genera equipos que aceptan las estructuras de liderazgo que le pongamos. Y al final eso es fundamental. De una u otra manera, hay muchísima gente hablando de gastropología sin saber que está hablando de gastropología. O es un término que no viene a descubrir nada. Simplemente es bajo las praxis de la experiencia mía y de muchos locales que tengo la suerte de visitar, ¿no? No, mi ecosistema es amplísimo, ¿no? Pues fijaos, ¿no? 2 continentes, continuo flujo, intercambio de personas, mundo docente, mundo de la investigación, y eso me da, pues, una acumulación, ¿no? de inputs, pero todo el que está en su restaurante, en el fondo, y lleva tiempo, lo que está haciendo es perfilar estrategias de gastropología continuamente, aunque no le ponga el nombre. Y parezca que no tenga interés. Ojalá yo pudiera recoger, ¿no? Ese acervo de conocimiento de cada uno de los restauradores que están ahí durante años y son veteranos. Plantillas efímeras, otra estrategia, pero sí que acotando los tiempos y estructurando bien cuál va a ser el desarrollo lógico de esa intervención.
Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Nos dice Florencia, saludos desde México. Muchas gracias por la charla. Muy interesante incorporar este ángulo a la experiencia gastronómica. Dice, bueno, nada, que lamentablemente se tiene que retirar, pero que sigue tus publicaciones y te agradece la ponencia. Muchísimas Nos gracias. dice Francisco, Sergio, ¿crees que la gastropología debería aplicarse en las escuelas de hostelería como asignatura para la formación de profesionales hoteleros? No solamente creo que debería aplicarse, se aplica. Pensad que se aplica, y yo tengo un equipo detrás, yo tengo ya muchos años, ¿no?, trabajando en universidades y tengo, digamos, no sé si se puede llamarse discípulos, creo que es una palabra que ya no se utiliza, ¿no? Pero yo me siento muy como muchas veces agradecidísimo y que superen al pequeño, ¿no?, maestro que puede llegar a ser en algún momento, que también me siento muchas veces así. Lo hago por pura vocación. Sí, sí, abiertamente, sí, y se va a hacer. Porque es que vuelve a ser. O sea, cuando de aquí a 5 meses valoremos la reapertura de la Libertaria en la calle Tallers de Barcelona, el número 48, y veamos el resultado que ha tenido, es que no lo digo yo, es que van a ser mis colegas, no los que dicen, joder, tío, se ha vuelto a acertar y de esta manera esto significa que hay un sistema detrás. Esto es un sistema, esto es una disciplina. Cuanto mejor la aplica y sobre todo, que está viva, que no acaba conmigo, que yo la insinúo, que en el debate del ecosistema es donde aprendo. Os he puesto ahora mismo 2 temas que están en pleno debate. Uno, con un colega mío, ¿no?, con Joan Rivas, de Fundación Alicia, hablando precisamente de las artes escénicas, ¿no? Ayer recibía una noticia de una gran compañera mía, Federica Marcioni, que me decía que tenía un tema en su cabeza sobre antropología del bar, que vamos a discutir. Hemos entrado muchas veces en muchos temas, ¿no?, paralelos que llevan, ¿no?, el tema de la propina, por ejemplo. Fijaos qué tema más tremendo de cómo analizar. O sea que, por supuesto, que gastropología, es decir, la antropología aplicada al mundo del restaurante, tiene sentido en escuelas de gastronomía. Y creo que en América lo perciben, intuyen mucho más, incluso que en España, por el componente académico de práctica que tiene precisamente el continente americano. ¿Cuál es el debate con el tema de la propina? Si podemos entrar aquí un poquito más en detalle. El debate es múltiple, el debate es peligroso. El debate es, primero, que debe dejar de ser un tabú, porque es un gran problema de conflicto en las plantillas. Entonces, no puede seguir siendo un tabú, no puede seguir siendo alegal, ¿no?, en muchos sitios. No puede seguir siendo la sustitución de un salario digno. No puede seguir siendo solamente un reconocimiento. A lo mejor no tiene que haber propina, o tiene que haber muy bien estructurada, con lo cual no se llama propina. La propina es cultural, la propina es social, la propina es obligatoria, la propina destruye plantillas, compensa la propina, se vincula la propina a la política que tiene el restaurante a favor del trabajador, o se entiende que eso es al margen de lo que hace el jefe de la restauración. Fíjate cuántas maneras hay de repartir propinas. Te lo he puesto como ejemplo, pero fíjate solamente qué cantidad de preguntas en torno a un tema que deberíamos analizar. Pero te he puesto uno, como te podría poner muchísimos, ¿no? ¿Qué distancias tenemos que tener con el comensal según el formato de negocio? Un bar es horizontalidad o verticalidad, y un restaurante es verticalidad o horizontalidad. Me parece súper interesante que justo saques y hagas este comentario, porque lo tenía yo en mi cabeza también. El tema de la horizontalidad en los restaurantes, bueno, la verticalidad es lo que es más conocido a nivel hostelería. ¿Qué opinas tú de un sistema horizontal? Yo pienso que a nivel de estructura, cada vez tiene más sentido para nuevas generaciones. Lo que pasa que un formato de horizontalidad en el liderazgo o en la estructuración de equipos requiere muchísima disciplina. E interpretar la disciplina en clave positiva. Puede ser preciosa la disciplina. Cuando te deja ser libre, puede ser preciosa. Cuando puedes establecer diálogo, la disciplina continuamente, con qué papel debes jugar y con tu situación personal, puede ser. Porque interpretar que la gente que vivimos y trabajamos en restauración somos estables es ridículo. La gente no es estable nunca, y menos en momentos tan líquidos, ¿no? Y aprovecho el término, como los actuales, que para bien o para mal son los que tenemos. Totalmente de acuerdo. Vale, tenemos, bueno, María Jesús dice que a partir de ahora es discípula tuya. Muy bien. De momento no tenemos ninguna pregunta más pendiente por resolver. Entonces, te invito, Sergio, a que si hay alguna cosilla que te has dejado en el tintero y te apetezca desarrollarla un poquito más, pues... Bueno, y gracias. Invitaros a todo el que quiera que nos contacte, ¿no?
¿Puedes tú apuntar? ¿Te importa a ti apuntar mientras? Porque tengo una mano que no me acaba de... Sí. info@gastropología lo tenéis a vuestro acceso. Aquel que le haya interesado de por sí la antropología del bar, ¿sí? Ahí tenéis un equipo detrás. Está Emma G. Cabanas, que os atenderá si tenéis restaurante o bares o curiosidades, o sois antropólogos, ¿sí? Luego tenéis dirección @restaurantesostenibles.com, que habláis conmigo directamente, ¿no? Y si no, somos dos personas viendo dirección, porque yo muchas veces no llego a todo. Invitaros a que, si os apetece, alcancéis la lectura, que es una gastrografía, que es el resultado de la metodología hecho en el barrio de la Barceloneta, que se llama El fraude y el desencanto, ¿sí? Se lo puedes apuntar, eso está en la editorial Apeirón, os va a ser, creo que muy útil y sobre todo es muy divertido. O sea, no es un libro de antropología clásico. El fraude y el desencanto. Perdona, Sergio, ¿me puedes recordar el editorial? Apeirón. Vale. El fraude y el desencanto creo que es un etnólogo de paseo por la Barceloneta. ¿Sí? Vale. O sea, pero que habla de la Barceloneta como podría hablar de cualquier lugar del mundo que tiene bares y que la gente se mueve, ¿no? Editorial, y en principio accesible para todos vosotros y a vuestra disposición, ¿no? Sé que es un tema denso o parece como muy, ¿no? Muy difícil, pero que no lo es en absoluto. Que esto se trata de observar a la gente, de hablar, de convivir y deciros que uno va al bar y va al bar a ser visto, ¿verdad? Y que si me interesa seguir viéndote, ¿sabes por qué es, Marina? Es porque te quiero. Porque el día que no te quiero, que no me interesas, ya no te voy a perseguir ni con la mirada ni con nada. Voy a dejar de mirarte, ¿verdad? Y ahí el rollo está en que nos importamos, nos queremos y por eso en los bares compartimos. Los bares son fundamentales para esa salud que os hablaba antes, como ecosistema total de protección de la vida social. La vida social rota y hacia donde vamos es terrible, no es vida. Es simplemente el abandono al narcisismo más destructivo, ¿no? A la reformulación de uno sin tener que estar continuamente dirimiendo con el otro quién es él, ¿no? Creamos identidades y parecen indestructibles porque las creamos en base a una alteridad, digamos que como muy evidente, pero luego no somos capaces de enfrentarnos a otras alteridades, con lo cual parece que tenemos que ser siempre alguien que nunca hemos sido en el fondo, que es estético, ¿no? El bar entiende mucho de esas relaciones reales. El bar es un espacio frontera, Marina. Y ese espacio frontera, que es público y privado a la vez, con lo cual es semipúblico y semiprivado, es un lugar único para poder comprender al otro. Y los que tenemos esta profesión, yo no sé qué soy más. Sí lo sé. Un antropólogo o yo soy un tabernero. Un tabernero que cada vez que me quiero ir de eso, vuelvo a caer de nuevo en aperturas. Y no lo hago para proyectos que me den galardones o premios. Lo hago para hacer feliz primero primero a mí y luego a la gente que más cerca tengo del barrio. Esa señora que se me sienta a hacer un café, estoy deseando saber quién va a ser mi primer cliente de nuevo en la reapertura de la Libertaria. Estoy deseando saber cómo van a moverse las tardes, cuántos amores se van a encontrar, cuánta gente se va a dejar, ¿verdad? Qué cantidad de negociaciones se van a dar en cada una de las mesas, ¿no? Y eso es lo que creo que puede aportar gastropología, el cariño por el otro, ¿verdad? La confianza en que el otro es una fuente de conocimiento, la confianza en que necesitamos al otro para saber quiénes somos nosotros, que podemos desdecirnos, ¿sabes? Que queremos que somos, y solo podemos hacer sabiendo que el otro está ahí mirándonos. Y nos mira, ¿sabes por qué, Marina? Pues porque nos quiere. Por eso nos mira, ¿verdad? Eso, un poquito, si queréis cerramos aquí, si no hay más preguntas, invitaros a que entréis en el mundo de la gastropología, hay mucha información en redes, y quien necesite pues asesoría gastronómica, pues tenemos equipo muy pequeño, no llegamos a todos, pero bueno, ahora tenemos creo que dos a punto de cerrarse. Un hotel en el centro de Madrid, de primer nivel, un 5 estrellas, y fijaos que no, y luego un restaurante con vinoteca a las orillas del Sil, en Galicia, ¿no? O sea que proyectos muy distintos, pero que a la vez están trabajando junto con la reapertura del mío, claro, que tengo al equipo trabajando ahí. Tengo a Martín trabajando en ese proyecto. Darle las gracias a Sculinary por esta oportunidad.
darle las gracias a todo mi equipazo de gastropología y de restaurantes sostenibles. Espero que haya quedado claro que son dos cosas diferentes, pero que casan, ¿verdad? Espero que no haya parecido muy forzado, ¿no?, el ligazón que le quiero dar y hasta la próxima.